automático, no, yo pregunté, ¿no? No me dijeron nada. Están automáticos todos. Mientras no te digo. Bienvenidos a la sesión 99 del seminario Repensar las Matemáticas, en esta ocasión con el tema el saber, conocimiento y el aprendizaje en matemáticas. Dialogaremos con nuestro invitado, el doctor Luis Radford, quien les habla, José Luis Torres Guerrero, la maestra María de la Luz Huerta y la maestra Juana Sánchez. Pero bueno, pues iniciamos, diría, a partir de lo ocurrido la semana pasada, con un abrazo para todos nosotros y pues damos inicio saludando a todos los que nos acompañan a través de la conexión a internet, algunos otros medios. Ya sabemos la dinámica de la sesión. Vamos a iniciar, a comenzar con una breve semblanza de nuestro invitado. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Laurentiana de Ontario, Canadá, desde 1992. A partir de 1997 fue profesor titular y actualmente es director y coordinador del Laboratorio de Investigación de Semiótica Cultural y Pensamiento Matemático. Sus líneas de investigación abarcan aspectos teóricos y prácticos del pensamiento, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. El eje vertebral de su investigación es una participación continua de trabajo en el aula con maestros y estudiantes. Como teórico sociocultural, le interesa ir más allá de la pedagogía individualista centrada en el estudiante. Su investigación se inspira en la Escuela Histórico-Cultural de Lev Vygotsky y en la epistemología de Ewald Ilienkov. Su trabajo actual se centra en la elaboración de un enfoque en el que el problema de la enseñanza y el aprendizaje se formula alrededor del concepto de alteridad de Emanuel Levinas y Mikhail Bakhtin. Durante el periodo julio 2012-julio 2016, fue presidente del Grupo Internacional de Estudios sobre las Relaciones entre la Historia y la Pedagogía de las Matemáticas, HPM, un grupo afiliado de la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, ICMI. Actualmente es vicepresidente de la ICMI. Es autor de varios artículos científicos en los que se relacionan temas complejos como la historia, la cultura, la enseñanza y el aprendizaje. Ha publicado 8 libros, entre ellos El proceso de abstracción matemática, La comunicación y el aprendizaje, y La enseñanza y el aprendizaje de la matemática desde una perspectiva semiótica cultural, la teoría de la objetificación. Luis Radford es un investigador reconocido internacionalmente en el campo de la educación matemática. Ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia en Investigación de la Universidad Laurentiana 2004-2005 y en 2011 con la medalla Hans Freudenthal que otorga la International Commission of Mathematical Instruction, ICMI. Lucy. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación a esta sesión. Saludos al doctor Luis, a José Luis, a Juanita. Y bueno, pues estamos viendo que la trayectoria del doctor es muy interesante, que nos va a ofrecer mucha información y muchas respuestas a nuestras dudas y reflexiones como docentes. Pues sea bienvenido, doctor Luis, y le cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento el haberme invitado a participar en este interesante foro que nos
permite intercambiar ideas sobre problemas educativos actuales. La manera de proceder que me ha parecido quizás la más adecuada para esta tarde es la de tratar de responder a algunas preguntas que me fueron formuladas luego de una lectura que los participantes hicieron a 2 capítulos de un libro que acabamos de publicar con mi colega Bruno D'Amore y que fue publicado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. El libro en cuestión es La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, problemas semióticos, epistemológicos y prácticos. Es en este libro en donde yo hago una contribución con 3 capítulos y en los cuales se aborda este problema del saber, del conocimiento y del sujeto que aprende. Yo he recibido una lista de preguntas que vienen de, si entiendo bien, 2 grupos diferentes, un grupo que pertenece al nodo de filosofía y otro que pertenece al nodo de matemáticas. La primera pregunta que quisiera abordar, voy a tratar de abordarlas en el orden, pero hay evidentemente cruzamientos entre algunas preguntas y otras, o entre algunas respuestas y otras. Entonces, aunque voy a intentar ir en el orden en que las preguntas me fueron dadas, en ciertos momentos veremos que hay preguntas que son comentadas o intentadas de responder más o menos al mismo tiempo. Entonces, la primera pregunta que proviene de esta lectura que hicieron los compañeros de los capítulos 4 y 5 de ese libro es la siguiente. La pregunta dice: la teoría de la objetivación es muy interesante y aclaradora para los docentes, en tanto nos permite diferenciar momentos en el proceso de aprendizaje, pero entre el saber y hacer media la complejidad. La pregunta que se me formula es: ¿cómo nos sugieres que sea su uso y aplicación en el aula? La primera pregunta pues pone en evidencia el hecho que la complejidad es algo omnipresente y que va a estar siempre entre el saber y el hacer. Evidentemente la complejidad es una característica central de algo que en la teoría de la objetivación tiene un nombre muy específico, y ese nombre es la actividad humana. La actividad humana es en efecto compleja. La actividad humana no es algo mecánico, no es algo que se puede describir algorítmicamente. Nosotros vemos la actividad como un sistema dinámico, complejo, que se mueve en ciertas direcciones, y al moverse a través de las acciones que efectúan los sujetos van produciendo su propia existencia. Voy a tratar de explicar esta idea de actividad humana con más detalle, situándolo en el contexto de las teorías socioculturales contemporáneas. El problema general de las teorías socioculturales contemporáneas, independiente del foco de atención, independiente que sean teorías volcadas a la comprensión de problemas de desarrollo humano o volcadas a la comprensión de los problemas de movimientos sociales o a la comprensión de los fenómenos educativos, como por ejemplo el aprendizaje, todas esas teorías buscan posicionar al individuo, al sujeto, dentro de su contexto histórico, social y cultural. Las teorías socioculturales contemporáneas buscan responder a la pregunta de la relación entre lo individual por un lado y lo social, lo cultural y lo histórico por el otro. Todas están de acuerdo que la relación entre lo individual y lo social no es una relación puramente incidental.
como es el caso, por ejemplo, de las teorías que no ponen atención a la sociedad, a la historia, a la cultura. Dentro de las teorías socioculturales, el individuo y su cultura están entrelazados. De hecho, uno no puede existir sin el otro. En la filosofía de la historia, el filósofo alemán Georg Hegel despliega un análisis histórico muy fino, mostrando que hay diferencias fundamentales entre una nación y otra, entre una cultura y otra. Lo que los individuos piensan, sienten, dicen, etc., no es aleatorio. Pensar, sentir, decir, intuir, están enmarcados por lo que Hegel llamaba el espíritu de la cultura. Esta consubstancialidad entre el individuo y la cultura ha sido tematizada de muchas maneras según la perspectiva sociocultural en cuestión. Por ejemplo, lingüistas como Wilhelm von Humboldt o filósofos como Ernst Cassirer, y luego filósofos del lenguaje y críticos literarios como Valentin Voloshinov y Mikhail Bakhtin en Rusia, van a encontrar en el lenguaje la respuesta a esta consubstancialidad entre el individuo y la cultura. Por ejemplo, en los términos de Voloshinov, el signo que es fundamental en esta relación individuo-cultura es la palabra. Voloshinov dice que la palabra está presente en cada acto de comprensión y en cada acto de interpretación. Voloshinov va a decir también que la palabra está implicada literalmente en cada uno de los actos de contacto entre individuos. De esa manera, pues, que él veía ese eslabón entre la cultura y el individuo en el lenguaje. Y evidentemente esto ha tenido muchas implicaciones. Ha habido incluso teorías educativas que actualmente ponen al lenguaje en el centro de la teorización de los fenómenos de la enseñanza y del aprendizaje. En un trabajo que efectuamos con un colega, Richard Parwell, de la Universidad de Ottawa, recientemente, y trabajo en el cual pasamos revisando los reportes de investigación que se han hecho a la conferencia internacional del PME, es decir, de la Psychology for Mathematics Education. Nos damos cuenta perfectamente cómo el lenguaje ha venido progresivamente tomando un auge cada vez mayor, que sea a través del lenguaje en clases multiculturales, que sea a través del lenguaje como movimiento retórico de expresión del sujeto. El lenguaje ha tomado un papel muy importante, y me parece que en una de las sesiones de este seminario Repensar las Matemáticas, una de las sesiones muy recientes, precisamente se aborda el problema ese de las formulaciones retóricas, las narrativas de los profesores, para tratar de entender las problemáticas que ellos abordan. La teoría de la objetivación, sin embargo, sigue otra ruta. Dentro de la teoría de la objetivación, el lenguaje juega ciertamente un papel importantísimo, pero no es el lenguaje en sí, sino algo más general que engloba al lenguaje mismo. La consubstancialidad entre el individuo y la cultura se encuentra, según nosotros, en la actividad humana. La actividad humana incluye el lenguaje, pero el lenguaje no agota la actividad humana. Ahora bien, la actividad humana ha sido conceptualizada de muchas maneras. Algunos la han conceptualizado como práctica social, es decir, las formas de hacer de una cultura. Ha sido también
conceptualizada como actividad en el sentido de una coordinación de acciones que efectúan los individuos, o como coacción, como se dice a veces, o como una serie de interacciones que llevan a cabo los individuos en la búsqueda de algún fin. Y hay en efecto varias teorías de la acción. La primera, la más vieja, digamos, es precisamente la de Aristóteles. La teoría de la objetivación se inspira de una filosofía muy particular y específica, que es el materialismo dialéctico. Y en el materialismo dialéctico, la actividad humana no es simplemente una práctica social normada, es mucho más. Tampoco es simplemente una coordinación de acciones, es mucho más. La actividad humana tiene un significado ontológico muy preciso, un significado que está amarrado a una concepción antropológica muy particular de lo humano, es decir, de lo que es el sujeto humano. Siguiendo una línea de pensamiento abierta por el filósofo Baruch Spinoza en el siglo XVII y continuada por los filósofos alemanes Hegel y Marx, el ser humano es considerado parte de la naturaleza. El ser humano es un ser natural. Y ser natural significa que, como las plantas y otras especies animales, el humano es un ser de necesidad. Para sobrevivir, el humano, como las otras especies animales, tiene que satisfacer sus necesidades de existencia. Tiene que vestirse para protegerse de las inclemencias del tiempo. Tiene que comer, etc. Y si no lo hace, muere. Ser humano es, pues, ser un ser natural, un ser de necesidades. Es por eso que Marx decía que el humano es un ser que sufre. Sufre si no se protege, sufre si no come, etc. En otras palabras, el ser humano es un ser frágil. Esta idea está ampliamente desarrollada por otro filósofo alemán, muy poco conocido desafortunadamente, que es el filósofo Galen Arnold, quien escribió un libro increíblemente rico que se llama Man, His Nature and Place in the World. En español sería algo como el hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo. ¿A qué viene todo esto que estoy diciendo? ¿Qué tiene que ver con el concepto de actividad? Bueno, pues precisamente para satisfacer sus necesidades de subsistencia y existencia, el individuo tiene que actuar, tiene que activarse, es decir, desplegar una actividad cuyo objeto es producir el objeto que permite satisfacer su necesidad. Vemos pues cómo el concepto antropológico del humano lleva amarrado consigo una idea ontológica de la actividad. Su naturaleza ontológica se desvela en el hecho que esta actividad no es simplemente algo instrumental, algo técnico. La actividad humana es precisamente la forma específica en que los individuos expresan su vida. Decía Marx en la ideología alemana, a medida que los individuos expresan su vida, los individuos son lo que son. Lo que son, por tanto, coincide con su producción, tanto con lo que producen como con la manera en que lo producen. La actividad, en definitiva, es una forma social de esfuerzo o labor conjunto que comprende la autoexpresión, el desarrollo intelectual y social y el gozo estético. Es un proceso en un sistema de relaciones sociales que realiza la naturaleza social de los seres humanos. Es solamente a través de su naturaleza ontológica que podemos comprender la complejidad
de la que habla la primera pregunta que se me ha hecho y que estoy abordando en este momento. Pero la pregunta sigue: ¿cómo nos sugieres que sea su uso y aplicación en el aula? Elementos de respuesta son los siguientes. Si concebimos pues la actividad como una forma de vida que define lo que son los individuos, la actividad en el aula tendría que ser de tal manera que permita a los estudiantes expresarse a través de ella. Esta actividad debería incluir formas de producción de saberes enmarcados por formas adecuadas de cooperación humana. Es decir, el maestro, la maestra, el profesor, la profesora deberían velar porque los estudiantes se activen y gasten su energía de tal forma que encuentren gozo y autorrealización en lo que están haciendo. En los ejemplos concretos que he dado en mis artículos se puede ver esta idea de actividad como algo que se configura didácticamente de manera a producir espacios de formas de expresión propia, a la vez que los estudiantes se enriquecen a través de debates conducidos con respeto mutuo. Entonces se dan pues cuenta que la importancia que cobra este concepto de actividad en la teoría de la objetivación. La actividad es, de hecho, en el sentido que he tratado de definirlo en este momento, es la categoría ontológica fundamental. Esto va a querer decir, pero ya voy a regresar sobre estas ideas más adelante, simplemente para anticipar un poco lo que voy a decir más adelante. Muchas de las preguntas entonces que se me hacen, sobre todo que tienen que ver sobre la sala, el aula de matemáticas, van a estar respondidas alrededor de la idea esta de actividad como algo que tenemos que proponer en el aula, una actividad rica, no alienante. Con esta respuesta que he tratado de dar, creo que también he dado elementos de respuesta a varias de las preguntas planteadas en el documento que me han hecho llegar, y en particular a la pregunta 8, que dice esto: el proceso dinámico que describes, en el proceso dinámico que describes se ofrece una metodología de trabajo del profesor. Quiero destacar lo que mencionas de que la actividad o actividades que se diseñen e implementen para mediar entre el saber y el conocimiento no se llevan a cabo de una forma mecánica y determinística. Importan los que participan en esta interacción. Sigue el comentario. Afirmas que la actualización del conocimiento siempre es individual y singular. Esto significa que el profesor debe cuidar que las actividades sean los adecuados para la mediación que se requiere y también que cada uno de sus estudiantes logren esa actualización de conocimiento. Y la pregunta viene enseguida. ¿Tienes alguna recomendación al profesor de matemáticas para que pueda realizar adecuadamente esta labor? Mi recomendación es precisamente repensar el aula escolar. El aula de matemáticas, pero también la de ciencias, la de estudios sociales, etc. Repensar la escuela, en realidad. De manera que el aula se convierta en un espacio de debates en donde los estudiantes y profesores producen ideas, las analizan, las discuten, las critican, las generalizan, etc. Pasemos ahora a la segunda pregunta, que aborda una cuestión muy importante, la de las creencias de las personas. Mi respuesta a la primera pregunta fue relativamente larga, pero va a permitirme ir un poco más rápido en mi intento de responder a las otras preguntas. La pregunta 2 dice esto: en el entendido de que una persona no se acerca al saber como una tabla rasa, sino como una visión como individuo, visión que por supuesto está permeada por la perspectiva del grupo social al que pertenece,
¿Cuál es el papel de las creencias en la didáctica del conocimiento y el saber? En la dialéctica, perdón, del conocimiento y el saber. Voy a tratar de responder esta pregunta que nos interpela muchísimo. Esta parte de las creencias es sumamente importante tener en cuenta y en realidad lo hacemos muy poco en la práctica. La actividad humana, tal y como la entendemos en la teoría de la objetivación, hemos dicho, es una forma de vida. En su contenido es una energía que despliegan los individuos tratando de producir algo. Y es porque es una energía que desplegamos que nos cansamos, ¿no? Después de una clase de matemáticas interesante, después de una clase de matemáticas intensa, los maestros y los estudiantes están fatigados, ¿no? Porque han desplegado una energía, han gastado una energía que tenían. Ahora, cuando tratan de producir algo, este algo puede ser un objeto concreto, puede ser también algo no concreto, puede ser una idea, por ejemplo, una manera de resolver un problema. Es claro que los participantes de la actividad son todos diferentes, cada uno es único, cada uno trae consigo la marca y la ideología de su propio grupo social y las creencias de ese grupo. Todas esas creencias se manifiestan en la actividad y vienen a menudo a oponerse entre sí. En la teoría de la objetivación hemos optado por llamar a la actividad humana, como la hemos definido anteriormente, labor conjunta, esperando que con ello nuestros interlocutores tengan siempre presente en la mente que para nosotros actividad es algo más que una serie de acciones técnicas normadas socialmente. Pero el hecho de que la labor sea labor conjunta no quiere decir que todos los individuos buscan lo mismo o que lo buscan de la misma manera. Lo propio de la actividad humana o de la labor conjunta, como preferimos llamarla, es precisamente contener contradicciones, oposiciones. Pero estas contradicciones no son vistas como fallas o problemas. Al contrario, es parte de la naturaleza de la labor conjunta. Estas contradicciones son lo que le dan la vitalidad a la actividad. Ahora bien, los profesores y los estudiantes deben ser conscientes de esas diferencias y creencias que traemos y expresamos y de las riquezas de esas diferencias, ¿ya? Y esto es algo que no necesariamente hacemos en el aula, ¿ya? Entonces, pues, de aquí ven que el aula es visto como un espacio en el cual está sucediendo algo, una actividad, una labor conjunta se está desarrollando, y que esta labor conjunta en la que se trata de producir algo, por ejemplo, pensar la manera de resolver un problema, va a estar inmersa de tensiones que son portadoras de ideologías personales, de biografías, ¿ya? Y que es de todas ellas, de esas tensiones, que se está produciendo algo. Pasemos a la pregunta 3, que está en la continuidad de lo que he estado diciendo. La pregunta 3 dice: cuando hablas de la concepción del conocimiento como construcción, que puede ser problemática, si se reduce a la actividad subjetiva de individuo, sin considerar la importancia del rol de los otros y de la cultura en la manera en que conocemos, enfatizando que conduce a una visión simplista de la cognición, la interacción, la intersubjetividad y la dimensión ética. ¿Qué y cómo podemos modificar para lograr una visión amplia de la interacción, de la intersubjetividad y particularmente de la dimensión ética? Voy a tratar de contextualizar la pregunta. La pregunta viene de una discusión en el libro en la que hago mención al hecho de que la mayor parte de los sistemas educativos contemporáneos
por lo menos occidentales, están basados en una pedagogía centrada sobre el estudiante. Y una pedagogía centrada en el estudiante fue una pedagogía que fue imaginada a principios del siglo pasado, hace 100 años, digamos, un poco más de 100 años. Y en ese momento fue pensada y fue innovadora, etcétera, y nos llevó mucho tiempo darnos cuenta que en el fondo lo que estábamos promocionando, lo que estábamos promoviendo detrás de una pedagogía centrada en el estudiante era una pedagogía individualista, una pedagogía en lo que importa es el sujeto en sí, el sujeto que aprende, no los sujetos en plural, es el sujeto que aprende, es el sujeto que produce su propio conocimiento. No hay forma ahí de pensar la producción del conocimiento como una actividad colectiva, ¿no? Entonces, evidentemente, esta pedagogía centrada en el estudiante, que vino a retomar apoyo en la epistemología genética de Piaget, por lo menos es el caso de Europa y de Norteamérica, evidentemente llevan a una visión muy simple de la cognición, porque el conocimiento se reduce a lo que hace el sujeto, es decir, a la actividad subjetiva del sujeto. El conocimiento no es algo cultural, sino que es simplemente producción de la acción del sujeto. Entonces, esta pregunta sale del contexto de esa discusión que se da a cabo en el libro, en uno de los capítulos, no recuerdo si es el capítulo 4 o 5. Pero entonces la cuestión, la pregunta tiene completamente sentido. Dice, bueno, ¿cómo podemos modificar las cosas para lograr una visión más amplia de la interacción, de la intersubjetividad y particularmente de la dimensión ética? En el capítulo 6 del libro, que ha servido de base a este encuentro, propongo los lineamientos de una ética que he llamado comunitaria y que intenta precisamente dar pautas para avanzar en este proyecto social, cultural e histórico. La he llamado una ética comunitaria porque dicha ética está basada en una idea de comunidad, idea que ha existido con diferentes matices en la historia de la humanidad. Los griegos antiguos tenían una idea de comunidad en la que el bien público y la buena vida estaban entremezclados. En la Edad Media hubo también una idea de comunidad, basada en una organización social relacionada con la tenencia de tierra. El siervo, por ejemplo, era parte de un entorno geográfico con el que él podía identificarse. Ese entorno geográfico, político y social al mismo tiempo, era un sustrato común, una comunalidad con otras personas. Estoy de acuerdo que la Edad Media no es quizás el mejor ejemplo en muchos sentidos, pero dicho periodo histórico nos ofrece una vista del sujeto como sujeto de comunidad, un sujeto que comparte una visión del mundo, una cosmología común, en este caso de orden religioso, que organiza la relación con los otros. Es el concepto medieval de otredad. Cada individuo tenía un lugar en la comunidad. Con la emergencia del capitalismo occidental en la Alta Edad Media, esta idea de comunidad empieza a derrumbarse para dar cabida a una nueva forma de pensar al individuo y la relación entre el individuo y los otros. Con la sistematización del comercio y la aparición del capitalismo artesanal, el sujeto se define como sujeto libre y autónomo. Y esto significa, entre otras cosas, un sujeto sin lazos profundos con la sociedad. Por la primera vez en la historia del Occidente, el individuo es visto como un átomo y la sociedad es simplemente una suma de átomos. Esta visión fue refinada a lo largo de los siglos que siguieron a la Alta Edad Media para acabar en el individualismo que propone el neoliberalismo actual, que ha tomado posesión de los sistemas educativos contemporáneos a través de instituciones como la OCDE,
y sus evaluaciones internacionales, PISA, etcétera, que imponen el ritmo y el aprendizaje y el tipo de aprendizaje que tienen que hacer los estudiantes para convertirse en mano de obra de un sistema de producción muy particular. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, dijo esto muy claro en una entrevista en 1987. Esto me refiero a la sociedad como una suma de átomos. Thatcher dijo: están echando sus problemas a la sociedad, hablando de otros políticos, ¿no? Y ya saben, no hay tal cosa como la sociedad. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias. Y ningún gobierno puede hacer nada excepto a través de la gente. Y la gente debe cuidar de sí mismos primero. Es nuestro deber cuidar de nosotros mismos y también de nuestros vecinos. ¿Ya? En esta cita, pues, Thatcher expresa muy bien este individualismo contemporáneo al que hemos llegado desafortunadamente hoy en día. No hay sociedad, lo que hay son individuos. ¿Ya? Entonces regresamos a la pregunta: ¿qué y cómo podemos modificar para lograr una visión amplia de la interacción, de la intersubjetividad y particularmente de la dimensión ética? Una parte de la respuesta es salirnos de la enseñanza tradicional y promover formas colectivas de producción de conocimientos, al mismo tiempo que pasamos a ver la interacción no como una herramienta, sino como algo más amplio que convoca la formación de individuos en la escuela. Para llegar ahí, la educación en general y la educación matemática en particular tienen que trabajar duro. Estas consideraciones me parecen dar respuesta a la pregunta 4, que dice así: ¿qué impacto tendría en el ámbito académico el considerar la sugerencia que propone de la urgencia de cambiar las formas de cooperación humana actualmente sustentadas en el constructivismo con el propósito de conducir acciones susceptibles de transferir a la producción de sujetos críticos? En efecto, el impacto que tendría en el ámbito académico, creo yo, es el de provocación, primero. Provocarnos a imaginar, a investigar y a poner en pie propuestas didácticas que sean coherentes con un proyecto educativo diferente al que tenemos hoy en día. Dentro de la teoría de la objetivación, este proyecto educativo se define como un proyecto en el que se postula que el objetivo de la educación matemática es un esfuerzo político, societal, histórico y cultural dirigido a la creación dialéctica de sujetos reflexivos y éticos que se posicionan críticamente en las matemáticas constituidas histórica y culturalmente, en sus discursos, en sus prácticas, y que imaginan nuevas posibilidades de acción, nuevas posibilidades de ser como ser humano y nuevas posibilidades de pensamiento. Entonces, esto creo yo es el impacto. El impacto es esta provocación a pensar la educación de otra manera. Tornémonos ahora a la pregunta 5, que es una pregunta muy interesante en cuanto a que nos sitúa en el contexto de la coherencia interna de una teoría. La pregunta dice esto: ¿qué posibilidad hay de relacionar la concepción de conciencia en la teoría de la objetivación con lo planteado por Piaget respecto a la abstracción física, percatación del movimiento, del fenómeno u objeto, y abstracción reflexionante, percatación por parte del sujeto de lo que sucede con las propias acciones interiorizadas y las acciones que realiza sobre el objeto, o bien con la denominada metacognición? ¿Qué
rol pues podría jugar estos conceptos piagetianos dentro de la teoría de la objetivación. La pregunta, como dije hace un momento, es muy interesante porque nos lleva a pensar lo que podemos llamar la coherencia de una teoría, y la coherencia de una teoría con sus principios filosóficos. Cuando uno trata de pensar una teoría, yo pienso que la cuestión de la coherencia es una de las cuestiones más importantes. Podría haber una tendencia o un reflejo a ir a buscar conceptos a otras teorías, lo que no necesariamente está mal, pero lo que hay que tomar en cuenta es que muchas veces la incorporación de conceptos que provienen de corrientes filosóficas diferentes pueden venir a hacer no solamente ruido dentro de la teoría, sino a poner en riesgo su propia articulación, su propia coherencia. En el caso de Piaget, Piaget parte de un concepto del humano que es muy diferente. Para Piaget el humano es antes que nada un ser lógico, un ser de razón. Y cuando decimos un ser de razón, no es de cualquier razón. No es la razón de las comunidades mayas en el norte de mi país, por ejemplo. No es eso. Es la razón europea, la razón del siglo de las luces. ¿Ya? Entonces, es un ser lógico, un ser que se describe a través de estructuras lógico-matemáticas y que va avanzando a través de abstracciones cada vez más importantes. Y de ahí que para Piaget esta cuestión de la abstracción reflexionante es muy importante porque es aquella que dentro de su paradigma de pensamiento permite dar cuenta de cómo un sujeto se eleva de un nivel conceptual a otro. En el caso de nosotros, primero, el concepto de humano es muy diferente. El concepto de humano, yo lo dije, al principio de esta práctica, hay una concepción antropológica, y que es la de parte de la naturaleza, y como parte de la naturaleza es un ser que sufre, es un ser de necesidad. No podríamos estar más lejos de Piaget que en cuanto a la concepción del humano. Pero también no podríamos estar tan apartados de Piaget que en la manera en que concebimos el aprendizaje. Para Piaget es a través de la acción, a través de la actividad del sujeto, mientras que para nosotros es a través de una labor conjunta, es decir, una labor social. Para Piaget es lo que cuenta la acción del humano. Y esa acción, si se concatena y se convierte en actividad, sigue siendo una actividad subjetiva. No llega a cuajar en una idea de actividad social, ¿no? Entonces ya ahí estamos completamente apartados. Entonces importar un concepto como este nos pone en peligro. Nos pone en peligro la estructura de la teoría, el término se me viene en inglés, pero no se me viene en español. Viene a hacernos ruido y a poner en riesgo la manera intacta de la coherencia de la teoría. Y esto puede decirse de muchos otros conceptos también. Esto puede decirse de muchos otros conceptos. Lo que es importante, y yo agradezco muchísimo esta pregunta, porque nos permite precisamente discutir de estas cosas. Puede ser que no estemos de acuerdo, puede ser que muchos de los que están oyendo no estén de acuerdo con lo que estamos diciendo, y mi propósito acá no es convencerlos, al contrario, es tratar de generar diferentes maneras de ver el problema. Y es por eso que esta pregunta es esencialmente interesantísima, porque nos pone ante la situación en la que tenemos que tomar conciencia de la integridad, esta es la palabra que no se me venía hace un momento, la integridad de una teoría, de su coherencia, y de entonces las
dificultades que hay en transportar conceptos de otras teorías. De nuevo, no quiero decir que la tarea es imposible de antemano. Hay casos en los que hemos visto que hay conceptos muy interesantes de otras teorías, pero que tienen un sustento similar, como por ejemplo el concepto de mediación, pero no lo tomamos en el sentido primero de Vygotsky, el concepto de mediación, sino en un sentido menos instrumental. La mediación, ¿dónde aparece la mediación? Por ejemplo, en la teoría de la objetivación aparece como esa actividad que permite al saber moverse, concretizarse, adquirir determinaciones culturales y mostrarse de cierta manera, encarnarse de cierta manera, ¿ya? Maneras de contar, maneras de ver el mundo, maneras de ver las figuras, de pensar la geometría, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí es un ejemplo de un concepto que retomamos, retrabajamos de manera a hacerlo viable en el caso de la teoría de la objetivación. Pasemos ahora a la pregunta número 6, que dice: retomando tu explicación acerca de la investigación de la objetivación, que nos ejemplifica el proceso por medio de la cual la profesora Giroux trabaja con un grupo de alumnos la secuencia algebraica, en un caso cotidiano para los alumnos, es decir, el ahorro, en el que destaca el proceso seguido por el alumno Albert en la solución del problema planteado. La pregunta es esta: ¿podrías ahondar esta explicación para mostrarnos cómo logra un estudiante transitar del saber en sí a un saber para sí, cuando se trata de un contenido de mayor complejidad? Y lo que se espera es la transformación de la forma de percibir, hablar, pero sobre todo de lograr una nueva forma de tratamiento conceptual. ¿Cómo pues logra un estudiante transitar del saber en sí a un saber para sí? Recordemos un poco estos conceptos, son conceptos hegelianos, en los que Hegel está abordando precisamente el problema de la relación epistemológica entre el sujeto y el objeto. Entonces aparece un objeto frente al sujeto. Y este objeto, en el caso de Hegel, es muy diferente que el que plantea Kant. Para Kant, el objeto en sí permanece inaccesible al humano. El objeto en sí es inalcanzable. Lo que las ideas, las formas, para decirlo en el término griego que Kant va también a tomar, a retomar, o los noúmenas, como él lo menciona también. Estas son cosas que quedan más allá son trascendentales, quedan más allá de la posibilidad humana, no son accesibles en Kant. Y Hegel le hace una crítica, y Hegel dice, no, son accesibles, por supuesto que son accesibles, dice Hegel. Y hay un encuentro entre el sujeto y ese saber en sí, la cosa en sí. Y lo que Hegel dice es que hay una relación dialéctica entre los dos, y que cuando la conciencia, cuando el sujeto humano encuentra ese saber en sí, ese saber en sí es un saber, digámoslo, lógico, es retomado desde una perspectiva, desde la perspectiva del sujeto, desde una perspectiva idiosincrática. Y lo que sucede es pues que ese en sí se transformó en otra cosa, en una cosa para el sujeto. Y es lo que él llama el para sí, ¿ya? Hay un concepto cultural, digamos, de triángulo. Y el niño que empieza a abordar la geometría lo encuentra de cierta manera, y de ahí genera un cierto concepto del triángulo, ¿ya? Pero lo que Hegel diría es que ese triángulo no se queda como algo inaccesible, sino que no, al contrario, es una transformación del objeto original en un objeto de conciencia,
que aparece matizado de maneras muy particulares dependiendo de precisamente esa actividad que permitió a los sujetos llegar a conocer y a encontrar ese objeto ideal, que en este caso sería el triángulo. Entonces la respuesta para mí es esta: el proceso es esencialmente el mismo, es un proceso de encuentro. Que sea un sistema, un proceso de ahorro muy sencillo como el que están planteados en el libro que estamos haciendo referencia acá, o que sea un problema mucho más complejo, un problema de ecuaciones diferenciales, un problema de topología. El proceso me parece que en el fondo estructuralmente es el mismo, en el sentido que los estudiantes van a recurrir a toda una serie de acciones e ideas, al principio pragmáticas o empíricas, las que con la ayuda del profesor o de la profesora y a través de esta labor conjunta va a convertirse progresivamente en una toma de conciencia de la lógica matemática o la lógica cultural detrás de las formas de pensar que se están trabajando dentro del proyecto didáctico del profesor y la escuela. Pues dicho de otra manera, yo creo que nuestro ejemplo del ahorro, a pesar de su sencillez, podríamos decir, es un ejemplo paradigmático de lo que podría ocurrir en otros casos más complejos. Y lo hemos visto, por ejemplo, en nuestras investigaciones sobre el aprendizaje de la trigonometría, de las funciones trigonométricas al final de nuestra escuela secundaria aquí en Ontario. Los problemas de movimiento relativo en el que nos hemos metido durante varios años, que tienen una complejidad conceptual mucho mayor, ¿no? Lo que vemos es lo mismo, es un proceso de encuentro de un saber cultural matemático que se da mediatizado por una labor conjunta entre profesores y maestros, y de la cual resulta una progresiva toma de conciencia de la lógica cultural detrás de sus objetos. Hay otra pregunta que viene de los profesores de matemáticas, y es el reconocimiento. La pregunta dice esto, la pregunta 7. El reconocimiento de lo social e histórico del saber y del conocimiento nos hace visible algo que en matemáticas ha permanecido oculto: el papel de la sociedad y la cultura en el saber y el conocimiento matemático. ¿Puedes comentarnos lo que se pierde cuando dejamos de tomar esto en cuenta? ¿Qué es lo que se pierde cuando nos olvidamos que el papel de la sociedad y la cultura en el saber? Hay muchas cosas que se pierden. Pero yo creo que lo más importante que se pierde es la posibilidad de empezar a pensar el cambio, la transformación de la escuela y de la sociedad. Si nosotros presentamos a las matemáticas como algo prácticamente trascendental respecto a la cultura y a sus sujetos, entonces evidentemente la posibilidad de empezar a pensar el cambio o la transformación de la escuela y de la sociedad no se dan. Vamos a estar ocupados en transmitir saberes universales, supuestamente universales. ¿Sí? Entonces eso es lo que a mí me parece que en el fondo es lo más peligroso. Lo más peligroso es olvidar que tenemos una escuela que hay que transformarla para sacarla del desafortunado estado en el que se encuentra. Una escuela que está sometida a las fuerzas de las formas de producción del capitalismo actual. Y esto nos lleva creo que es la última pregunta. El tomar en cuenta el contexto social e histórico del saber y conocimiento por una parte, la gran cantidad de saberes que se han acumulado y el tiempo que se dispone para las actividades de aprendizaje por otra, hace necesaria una selección de los saberes que requieren su actualización en conocimientos. ¿Qué criterios pueden servirnos para esta selección de saberes? La pregunta es fantástica, ¿no? Porque nos obliga a pensar que hay un currículum,
hay un programa de estudios y que hay una selección que se ha hecho. Entonces esto nos pone, nos recuerda que si hay una selección quiere decir que ha habido criterios. Pero ¿cuándo hablamos nosotros de esos criterios? Realmente muy poco. Se habla muy poco de los criterios y de lo que nosotros queremos enseñarle. Y hace un momento yo mencionaba precisamente el caso de la OCDE y de otros organismos internacionales que están prácticamente dictando lo que los países occidentales o los países llamados de economía de mercado deberían de enseñarle a sus ciudadanos. Ellos son los que están diciendo, o sea, los criterios son los que ellos dictan. ¿Y cuáles son los que ellos dictan? Bueno, vamos a enseñar aquello que sea útil a la producción capitalista, a la producción que se requiere dentro de una economía de mercado. Aquello que sea útil. Entonces la matemática, y no solo la matemática, la educación general pierde su dimensión formadora de sujetos humanos, porque entonces lo que estamos produciendo no son seres humanos, sino que simplemente estamos produciendo consumidores. Estamos produciendo gente que desarrollan capacidades, habilidades o competencias, como lo quieran llamar, que son cambiables, intercambiables, canjeables en el mercado del trabajo. Reducen el sujeto, el humano, a capital humano. Entonces tenemos que poner sobre la mesa lo de los criterios. No necesariamente. Yo no estoy contra la aplicación de las matemáticas, etcétera, no, está bien, pero no podemos reducir la escuela a la dimensión económica. La escuela siempre ha sido y ha estado al servicio de ciertas clases o grupos sociales en cada civilización, en cada momento histórico. En Mesopotamia eran los escribas. Los escribas eran aquellos que podían leer y escribir y servían al Estado, servían a la organización del Estado. En Grecia tiene un sentido muy diferente. En Grecia la matemática no tiene ese sabor, esa orientación aplicada que tiene en Mesopotamia y que retomó más tarde en el Renacimiento con la aparición del capitalismo artesanal. Ahí aparece la necesidad de calcular todo. La obsesión con el cálculo, y de hecho lo único que ha quedado en matemáticas, desgraciadamente, a pesar de de la crítica de filósofos como Hegel, Husserl, Heidegger. En las matemáticas lo único que ha quedado es el cálculo. De la geometría de Euclides casi no queda nada. Y si queda como geometría analítica, porque la geometría analítica se calcula. Entonces, el occidente, a partir del capitalismo artesanal y luego las otras formas de capitalismo, la idea fundamental es una escuela en donde los individuos aprenden a calcular. Si el individuo no puede calcular, no puede consumir. Bueno, vamos a dejar esto acá porque ya llevo prácticamente una hora hablando y supongo que va a haber, ustedes tienen algunas preguntas, comentarios o objeciones a lo que he dicho. Sí. Muchas gracias, doctor, por las respuestas. Yo creo que son muy aclaradoras. Seguramente se han generado también muchas dudas en nuestros compañeros maestros y particularmente tenemos ya algunas aquí que nos están planteando en esta sala. ¿Sí me escucha, doctor? ¿Ya se escucha, doctor?
Sí, bueno, retomo la información para... Todavía no oímos. Todavía no se escucha. No oímos. Sí. No se escucha. Bien. Sí. Bien, Ahora sí. comentaba. Ahora se escucha. ¿Sí me escucha, doctor? Bueno, sí me Ahora, hasta ahorita. Hasta ahorita. Ajá, bien. Lo que comentaba es que agradecemos mucho las respuestas que nos han dado. Te pueden generar otras preguntas a nuestros compañeros. De hecho, tenemos ya algunas aquí en la sala que quisiéramos externarles antes de retomar las principales ideas. Tenemos la pregunta, me voy a permitir leerla, del maestro Víctor Hugo Luna, que es estudiante de posgrado en el IPN, y dice: estoy de acuerdo en que el aprendizaje no puede ni debe de eje del ser. Mi pregunta es: ¿cómo articular los diferentes ejes de conocimiento para integrar la meta de una educación científica con el ser, individuo colectivo? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, en efecto, lo que nosotros decimos es que las clases de matemáticas, pero no solo las clases de matemáticas, las clases de la escuela en general, las aulas de escuela, de matemáticas, ciencias, etcétera, producen no solamente saberes. En esas clases se están produciendo también seres. Que lo queramos o no lo queramos. La escuela no produce solo saberes, sino que produce también individuos. Imaginemos la clase más tradicional. La clase más tradicional se está produciendo un saber, está transmitiendo un saber de acuerdo a ciertas maneras, pero también se está promoviendo una idea del sujeto, que queda implícita en el caso en general de las teorías educativas. En el caso de la enseñanza tradicional, realmente lo que se está enseñando, se le está promocionando, se está promoviendo es una idea de un sujeto pasivo, de un sujeto obediente, de un sujeto no crítico, de un sujeto que recibe información. Es lo que Freire llamaba la educación bancaria, ¿no? Le dan al individuo lo que tiene que saber y se espera que el individuo sea capaz de reproducirlo en la sociedad. Entonces, cualquier sistema pedagógico va a producir no solo conocimientos, sino va también a ir en la dirección de la producción de ciertas subjetividades, de ciertos individuos. Entonces, la pregunta que me hacen es cómo entonces articular estos ejes del conocimiento con el eje del saber, de manera a que esto sea diferente, sea más rico, y que vaya en una dirección, en nuestro caso, que vaya, lo pensamos en la dirección de un sujeto crítico, ¿no? Entonces yo pienso que todos los contenidos matemáticos y todos los contenidos escolares pueden dar lugar a reflexiones en la sala de aula, en la clase de la escuela, dar la pauta para reflexiones en la que los sujetos, discutiendo entre ellos, trabajando en pequeños grupos, luego trabajando en grupos un poco más grandes, luego en la confrontación entre un pequeño grupo con otro pequeño grupo, las discusiones generales del aula, llevadas, organizadas por el maestro, una maestra. Creo que a través de una reorganización de la cooperación o de la colaboración humana, puede llegar podemos tener la esperanza de llegar a producciones de subjetividades más ricas, que sean responsables éticamente,
Y que sean responsables éticamente significa que son responsables respecto a lo que está sucediendo en el aula, que son responsables en cuanto que tienen que entender las ideas de los otros, aun si no están de acuerdo con esas ideas. Tienen que entender las ideas de los otros, tienen que estar listos a debatirlas, saber objetarlas, ¿ya? Y al mismo tiempo también mostrar solidaridad hacia el otro. ¿Ya? Entonces yo pienso que precisamente ese es el desafío de la labor docente dentro de la teoría de la objetivación. Cómo pensar el aula, cómo organizar el aula como un espacio social para que debates ricos y respetuosos puedan tener lugar, de manera a que los estudiantes puedan hacer la experiencia de la democracia, donde todos puedan tener una voz, donde todos aprendan a objetar, todos aprendan a generalizar las ideas y buscar nuevas soluciones. Entonces, pues mi respuesta creo que es en eso, ¿no? Es en las formas de colaboración humana y en la implementación progresiva de esta ética comunitaria que hemos llamado, en la que se hace resaltar elementos como la responsabilidad, la solidaridad, el cuidado del otro. Gracias. Bien, tenemos también otra pregunta aquí en el estudio que la va a plantear la maestra Juanita Sánchez. Bien, nos llega otra pregunta de la comunidad politécnica del profesor Luis Reina, quien nos señala, también me voy a permitir leerla tal cual. Estimado Luis Redford, por este excelente trabajo. Me resultaría de mucho valor que se explayara un poco más sobre el principio dialéctico del saber y del conocimiento. Por demás interesante, y le envía un cordial saludo. Ok. Muchas gracias por esta otra pregunta también. En efecto, yo diría que tal vez los conceptos más difíciles dentro de la teoría de la objetivación son precisamente esos, el del saber y del conocimiento. Y para las perspectivas individualistas, explicar qué es el saber, explicar qué es el conocimiento no plantea prácticamente ningún problema. Porque en la medida en que se postula o se define el saber como aquello que hace el sujeto, ya estuvo, en una línea dimos una definición. El saber es lo que hace el sujeto. ¿Qué es lo que el sujeto conoce? Lo que resulta de sus acciones. Entonces hay una igualdad entre saber, hacer y conocimiento. Los tres son juntos. Cuando nos planteamos el problema desde una perspectiva sociocultural, el saber no puede ser planteado de esa manera. El saber no es como se plantea en las perspectivas individualistas, constructivismo y otras. El saber no es una entidad psicológica. El saber es una entidad histórico-cultural. Entonces el primer problema es definirlo. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es el saber? Lo que sabemos, y creo que no hace mucho ruido, no hay mucha divergencia o mucha oposición a esto, es que cuando nosotros llegamos al mundo, ya hay un sistema de pensamientos que están ya en la cultura. Ya hay maneras de resolver ecuaciones. Ya hay maneras de contar los objetos del mundo. Ya hay maneras de ver las figuras
de concebir el espacio, etcétera. Entonces, el problema es primero definir qué es ese saber y luego cómo lo encuentran los sujetos que acaban de llegar a esa cultura. Es decir, aquellos los niños, los que van a la escuela, los inmigrantes, etcétera. ¿Cómo lo encuentran? Entonces, esas son las dos cuestiones. Entonces, el saber para nosotros, y en el capítulo 4, que es un capítulo difícil por eso mismo, es un capítulo técnico, si ustedes lo comparan con el capítulo 6, por ejemplo. El capítulo 4 es un capítulo sumamente técnico, y el capítulo 5 también. El capítulo 6 ya es de un corte diferente. Pero el capítulo 4 es un capítulo muy técnico, un capítulo muy filosófico, porque hay que definir el saber. Entonces, damos ahí un ejemplo que viene de los chimpancés, de hecho. Y lo damos porque es un ejemplo muy didáctico, me parece, un ejemplo muy sencillo. Entonces aparece el saber como una codificación, como una síntesis de acciones y de labores. Es la síntesis de una labor cristalizada, maneras de hacer en una cultura. ¿Ya? Pero que aparecen como potencialidad para el niño que va a la escuela. Es simplemente un potencial, algo que el niño puede encontrar o no. Y luego está esta cuestión del conocimiento. Entonces, el conocimiento, ¿qué va a ser el conocimiento? Entonces, en el libro lo que decimos es que el conocimiento es la aparición o la actualización de ese saber que es un arquetipo de maneras de ser, de maneras de reflexionar, de maneras de hacer, de maneras de actuar. Son prototipos que van entonces a aparecer siempre diferentemente. Y eso que aparece es el conocimiento. Entonces, en términos dialécticos, lo que hay que tener en cuenta es esto. En la dialéctica, el mundo está pensado como movimiento. ¿Ya? Entonces está el saber que se pone en movimiento, es decir, esa estructura arquitectónica de manera de hacer, de actuar, de reflexionar. Eso se pone en movimiento a través de la actividad. Y cuando se pone en movimiento empieza como a transformarse, empieza a materializarse. Y es esa materialización continua a través de la actividad, mediatizada por la actividad, que es el conocimiento. Pero ese conocimiento está imbricado en la actividad y la actividad está imbricada en el saber. ¿Ya? Entonces hay una relación dialéctica entre estos tres elementos. El conocimiento no está todavía ahí. Lo que está potencialmente ahí es el saber. Y la actividad lo toma, lo mueve, lo empieza a trabajar para que se manifieste. Y entonces aparece toda una relación dialéctica entre el saber, la actividad y el conocimiento. El saber se transforma en actividad, y la actividad se transforma en conocimiento, el conocimiento se transforma a su vez en actividad. Y están los tres afectándose mutuamente. Creo que no es en el libro, pero es en otro artículo en el que en el que hablo de una metáfora y hago una comparación con la música. Y digo, así como las matemáticas, por ejemplo, el saber matemático para que aparezca, para que sea sensible, para que sea accesible al humano, tiene que ser movido por la actividad. Lo mismo sucede con la música. La música es simplemente un potencial. La séptima sinfonía de Beethoven, de la que hablo en uno de mis artículos de hace 1 o 2 años, ¿qué es? La séptima sinfonía no es las marcas que están en la partitura. Lo que están en la partitura son signos y una hoja de papel. Es tinta. Esa no es la música. La música es lo que va a aparecer.
es lo que va a aparecer, es lo que la actividad de la orquesta va a hacer que sea perceptible al sentido humano, en este caso al sentido aural. Entonces, de la misma manera, la matemática es como la música, es simplemente un potencial. Entonces va a aparecer a medida que, así como los otros tocan, la orquesta toca la música, la clase de matemática va a tocar la matemática y la va a hacer aparecer. Y eso que aparece es el conocimiento. Y hay un tercer nivel, que es el del concepto. Eso que aparece ahí es como la música. Es el conocimiento, pero eso que cada uno percibe, cada estudiante percibe, eso que se refracta en la conciencia de cada estudiante y lo que entiende cada estudiante, ese es el concepto. O sea, el concepto sí es una entidad subjetiva, el concepto sí es una entidad psicológica. Psicológica no en el sentido tradicional del término, sino en el sentido de un sentido más materialista. Pero esta idea está explicada, como digo, en un libro, en un capítulo publicado hace 1 o 2 años, tal vez hace 1 año, que habla de la matemática y la clase de matemáticas a través de una metáfora. Y se puede descargar de mi página internet. Gracias, Luis. Pues esto que nos has comentado, que nos has dicho, nos lleva no solamente a, como lo tenemos en el seminario, repensar las matemáticas, sino repensar la labor docente, la labor también social, el papel que tiene la escuela, importantísimo, y que como tal no puede pensarse en algo que se reproduzca mecánicamente. Todos los que participamos en ella pues, somos seres humanos, seres reflexivos, y que tenemos que actuar en consecuencia. Todavía Luis Reina nos hace llegar otra pregunta. Nos dice, en el estudio de modelado de una secuencia aritmética con fichas que ustedes nos muestran en el texto, ¿qué influencia tuvo lo sensorial y el proceso de visualización en los estudiantes a partir de esta perspectiva de objetivación? Sensorial y visualización. Ok. Sí, bueno, al final del comentario a la pregunta anterior, yo hacía un comentario al respecto a que cuando hablábamos de lo psicológico a nivel del concepto, no era psicológico en el sentido tradicional del término, decía yo. Y con eso precisamente quería ir más o menos dentro de la línea que va esta pregunta. ¿Por qué lo psicológico se ha entendido normalmente o tradicionalmente como algo mental? Dentro de la corriente vygotsquiana esto no es así. Dentro de la psicología que se desprende del materialismo dialéctico, lo psicológico es otra cosa, e incluye en particular lo sensible. Y lo sensible quiere decir lo material, los artefactos, la cultura material, los signos matemáticos, el lenguaje. Entonces ustedes ven ahí reaparece el lenguaje, pero también toda la dimensión que tiene que ver con los gestos, con la gestualidad, con la postura del cuerpo, etcétera, a través de los cuales nosotros estamos dándole sentido a esto que está apareciendo a través de la labor conjunta. ¿Ya? Lo que está apareciendo es la matemática. Es una forma de pensar. Por ejemplo, en los ejemplos discutidos en este libro, lo que está apareciendo es una manera algebraica de pensar las secuencias. ¿Sí? Eso es lo que está apareciendo a la conciencia de los que están participando ahí, de los que están tocando la música, para seguir con mi metáfora, ¿no? Es muy interesante que en español se dice así, en portugués también me parece.
la música se toca. Yo pienso que las matemáticas también. Las matemáticas se tocan, ¿no? Y se tocan a través del cuerpo, a través de lo sensorial, a través de lo material. Es un poco como la música, es a través de eso que va a aparecer, ¿ya? Pero si volvemos al ejemplo de la música, entre un violín, por ejemplo, y la nota que produce el violín, casi no hay separación, ¿no? Es como que si la nota está impregnada en la cuerda del violín, y la cuerda tiene la nota y la nota tiene la cuerda, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido que conseguimos las matemáticas. Entonces, la teoría de la objetivación aporta una visión de la matemática como algo tangible, como algo sensual, como algo sensorial, como algo sensible. Entonces, el rol de lo sensorial es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante. Y esto es importante a tomar en cuenta, creo yo, porque esto nos da la pauta para entender por qué, por ejemplo, cuando se llega a la creación de fórmulas matemáticas, etcétera, los estudiantes encuentran grandes dificultades, ¿no? Yo pienso que una de esas grandes dificultades reposa en el hecho en que se pasa a otros sistemas semióticos en donde el significado está muy, muy condensado. Nosotros lo hemos visto muchas veces en el aula. Los niños pueden expresar una generalización de secuencias, por ejemplo, o la resolución de una ecuación. La pueden expresar a través de gestos, de palabras, moviendo objetos, etcétera. Pero ya cuando se llega a la fórmula hay que hacerlo con un pocos signos, ¿no? Entonces hay toda una contracción que hemos llamado contracción semiótica, en la que el significado se comprime a su máximo, ¿no? Entonces esto nos permite esta posición o esta postura teórica sensual de la matemática, nos permite entender esos procesos de esas dificultades en los procesos de objetivación de los estudiantes. Gracias, Luis. Bueno, pues como lo comentó nuestro invitado, no solamente esto atañe a cuestiones de matemáticas, de hecho, pues tenemos invitadas de filosofía, y quisiera, antes de concluir, quisiéramos tener más del tiempo disponible para esta sesión, para poder discutir todavía a mayor profundidad todo esto que nos has mencionado, pero quisiera pedirles a mis acompañantes que nos comentaran desde su perspectiva en filosofía, ¿qué rasgos quisieran destacar de lo que se ha comentado aquí? Sí, gracias, José Luis. No, pues yo creo que hay conceptos muy ricos que podemos retomar. A mí me llama mucho la atención, y lo hemos discutido con mis compañeras del nodo de filosofía, estas preocupaciones que nos han externado los docentes no solamente del área de filosofía, hablando del nivel medio superior del bachillerato, acerca de que pues tenemos grupos masivos de 50 alumnos, por ejemplo, de 40 alumnos, que es muy difícil trabajar con esta cantidad de chicos, y que además la percepción, no diría yo que generalizada, pero muy común en varios maestros, es que nuestros estudiantes no están interesados por el conocimiento, que hay una lucha que se establece con la tecnología, en donde pues la tecnología nos ha ganado la batalla en muchos campos. Y ahorita esta teoría de la objetivación nos trae, yo creo que un aire que nos refresca y que nos da la oportunidad de recuperar esta preocupación, digamos, esta parte humana del aprendizaje y de la enseñanza. Cuando bien nos lo comentaba el doctor Luis, bueno, pues tenemos esta visión de la enseñanza tradicional, en donde aun cuando utilicemos a las teorías más en boga, pues seguimos siendo a lo mejor muy planos en el trabajo, ¿verdad? Seguimos viéndonos como ajenos a ese grupo que estudia, y que no hay realmente esta cooperación, esta comunicación. O sea, nos preocupamos por el uso de un lenguaje técnico de la disciplina,
pero realmente no hay comunicación. O sea, yo creo que todo esto que nos ha planteado Luis es muy rico, nos remite a preguntarnos, decíamos en la introducción a esta sesión, cómo conocemos los docentes, ¿sí? Cómo adquirimos el saber acerca de la docencia y cómo nos acercamos al aprendizaje de ser docentes. Y como una primera reflexión, esto nos lleva a un segundo plano más trascendente, ¿sí? Cómo conocen los estudiantes, cómo llegan a ese saber y cómo aprenden. Yo creo que estas son preocupaciones y son preocupaciones, reflexiones, preguntas, que ahorita la teoría de la objetivación nos está dando una posibilidad de otra mirada, un acercamiento a otra manera de ver las cosas, en donde nos salgamos de esa camisa de fuerza que nos justifica en muchas ocasiones a decir, bueno, pues yo tengo 2 horas de clase y ya no puedo hacer más, y quien logró aprender, bueno, qué bueno, y quien no, pues yo tengo que seguir con los que sí lo lograron, ¿no? Entonces yo creo que es un espacio para que nos acerquemos los maestros. Yo agradezco infinitamente al doctor Luis todo lo que nos está ahorita aportando con estos 2 capítulos, pensemos en todo el libro, pero con estos 2 capítulos es una riqueza para regresar otra vez con más bríos y preguntarnos y tratarnos de contestar este compromiso social que tenemos como docentes. Gracias. Sí. Yo quisiera plantear en este mismo marco y no quedarme con esta pregunta. ¿En qué saberes, en qué conocimientos debemos integrar un proyecto de formación de docentes que hoy por hoy dialogan con alumnos del siglo XXI? Sí, sí, evidentemente es una pregunta difícil, provocadora y estimulante también. Yo pienso que es eso. La cuestión es yo no tengo respuesta, pero lo que puedo decir es que hemos llegado quizás en este momento, y creo que eso probablemente es lo que hemos ganado, a una toma de conciencia, de que tenemos que hacer algo. Hace un momento hacían alusión, el comentario del Nodo de Filosofía, al hecho del desánimo de los estudiantes por el conocimiento, al desinterés por el conocimiento. Yo creo que tenemos que revisar los orígenes de ese desinterés. Yo creo que la escuela, en todos sus niveles, primario, secundario, terciario, no está respondiendo a las necesidades humanas de los individuos que queremos formar, porque hemos estado tan centrados y centrados en los saberes como tecnicismos, que hemos olvidado completamente la dimensión humana. Entonces yo pienso que un foro como este precisamente nos ayuda a cada uno de nosotros a tomar conciencia que algo no va bien y que tenemos que repensarlo profundamente. A nivel micro, a nivel de nuestra propia práctica, sí, pero también a nivel macro, a nivel de como alguna de las preguntas lo decía, del cuestionamiento de quién pone los criterios de lo que vamos a enseñar y lo que no vamos a enseñar, quién decide lo que es relevante y lo que no es relevante. Entonces todo esto son cosas que nos interpelan, que nos interrogan, que nos cuestionan y que tenemos que tomar en serio. No creo que haya una sola respuesta, probablemente no hay respuesta, probablemente lo que hay es un proceso de investigación en el que tenemos que embarcarnos todos para tratar de llegar a algo mejor, a sociedades mejores, a sociedades más justas, a sociedades más equitables, a sociedades no represivas. Gracias, Luis. Pues
reitero, ¿no? Nos quedamos con varias inquietudes, varios motivos de reflexión y discusión, pero bueno, pues el tiempo para esta sesión prácticamente se ha agotado. El foro, desde luego, de esta sesión continúa, ahí tendremos la oportunidad de seguir interactuando, de seguir reflexionando, discutiendo, proponiendo ideas, formas de acción. Creo que una de las cuestiones inmediatas es que no hay algo lejano de tener actividades en donde liguemos la filosofía con la matemática. Pero algo que tenemos muy cercano ya es el segundo coloquio de los seminarios Repensar. Tenemos la página, desde luego, para ella, los datos, la convocatoria. Pues les pediría a quienes están participando en el seminario que no pierdan la oportunidad de poder participar, que entren a la página, vean las condiciones para la participación, y pues ahí nos vemos, además de la siguiente sesión, la 100 del Seminario de Repensar las Matemáticas. Gracias. Pueden hablar con el invitado, es como hoy.